Pronto, ya estás live. Nancy, dirige. Hola, buenas tardes a todos, queridos. Buenas tardes a todos, queridos amigos. Desde Brasil, San Paulo, les damos la bienvenida a Joali y al apóstol Ron desde Estados Unidos. Estamos juntos para el programa, para bendecirlos en esta nueva etapa del 2021. Un mensaje de bendición para ustedes. Deseamos que disfruten de nuestro programa. Compartan con otros. We want to welcome everybody y participen de nuestro programa, que será una bendición. Bendiciones a todos y buenas tardes. We want to welcome Pastor Ron and Yoali, and we want to bless everybody in this 2021. So, good afternoon, Pastor Ron. Thank you. Good afternoon to you and to everyone. God bless you. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Continúa, pastora. Continúa, pastora. Gracias por aceptar la invitación con tanto cariño. We want to thank you for accepting our invitation. It's my privilege. Thank you for asking me. Es todo un privilegio. Gracias por invitarme. Amén. Nos gustaría conocer quién es el apóstol Ron. Cuéntenos de su vida. ¿Quién es usted? ¿Cómo está formada su familia? ¿Cómo Dios lo llamó al ministerio? ¿Cómo conoció a Cristo? We would like to know who Pastor Ron is, who the Apostle Ron is. Can you tell us a little bit about your life, your family, and your ministry? Certainly. I am a pastor of the Father's Church in Dallas, Texas. Soy el pastor de la Iglesia del Padre en Dallas, Texas, Estados Unidos. I have been the pastor here for 34 years. He sido el pastor por 34 años. And over the past 20 years, y por 20 años, God has opened the door to be able to go around the world. Dios me ha permitido ir por todo el mundo. And to minister the things that He has given us. Y ministrar y compartir las cosas que Él nos ha entregado. We were miraculously changed about 25 years ago. Hace como 25 años Dios nos transformó milagrosamente. And God caused us to become a church of intercessors. Y Dios nos transformó en una iglesia de intercesores. We were a very large church. En aquel entonces éramos una iglesia muy grande con muchos miembros. And God was blessing. Y Dios estaba bendiciendo abundantemente. But the Spirit of the Lord came upon us. Pero el Espíritu del Señor vino. And called us to something deeper in Him. Y nos llamó a unas mayores profundidades en Él. And so we became a people of prayer. Entonces nos volvimos gente de oración. And as we did, God began to show us the things of the Spirit. Dios comenzó a mostrarnos cosas de su Espíritu. And He opened the door to ministry with angels. Empezó a mostrarnos cómo ministrar con ángeles. And He did many wonderful things in the revelation of His Word. Y comenzó a revelar muchas cosas en su palabra. And so we're very happy to be able to reach out to all of you today. Estamos muy felices de poder alcanzarlos a todos ustedes. And to share our testimony. Y compartir nuestro testimonio. Amén. Amén. Y cómo el Espíritu Santo comenzó a trabajar en él. Que nos cuente un poquito cómo el Espíritu Santo trabaja en un hombre y una mujer. Cómo lo llama y lo aparta para el ministerio. Podría decir, can you tell us, Pastor Ron, how is it that the Spirit of God will give you
a calling and start working upon you? Well, for me, I received the call into the ministry when I was a teenager. Bueno, cuando yo era un adolescente, yo recibí el llamado del Señor. And I knew that God wanted me to be in public ministry. Y supe que Dios me estaba llamando a ministrar públicamente. It was something that was inside of me, Era algo que yo podía sentir dentro de mí and I knew it was from God. y sabía que venía de parte de Dios. And I asked him for confirmations, Le pedí confirmaciones and he gave me a number of them. y me dio varias. The one that I will share Y les voy a compartir una. is that when I was 17 years old, Cuando yo tenía 17 años, I Okay. went to a prophetic meeting, fui a una reunión profética and there was a man who was prophesying to people. había un hombre que estaba profetizando. And I said, Lord, if you really want me in the ministry, Y entonces yo oré y le dije, Señor, si realmente tú quieres que yo sea un ministro, let this man confirm it. por favor, que este hombre lo confirme. And we went through the entire service, Entonces pasó todo el servicio and the meeting ended. y al terminar la reunión, But the prophet came back up to the mic ya el profeta se había retirado, pero después regresó otra vez and said, there's one more word I have to give. y dijo, el Señor quiere que dé una palabra más, And it's very important. pero es muy importante esta palabra. And he said, there's a young man here Aquí hay un hombre joven who God has called into the ministry. a quien Dios llamó al ministerio. And you came here and said, Lord, if this is really you, Y tú viniste y preguntaste y le dijiste al Señor, realmente si eres tú, Señor, let the prophet confirm it. si tú me estás llamando al ministerio, por favor, que este profeta lo confirme. And this is your confirmation. Y esta palabra es tu confirmación. Now, I already knew it in my life, Yo ya lo sabía que estaba ese llamado en mi vida, but God confirmed what I was hearing. pero Dios confirmó lo que él me estaba diciendo personalmente a través de este profeta. And after pastoring for a number of years, Después de pastorear por unos años, I thought I was doing exactly what God wanted. pensé que que yo estaba haciendo exactamente lo que Dios quería. But the Spirit of the Lord began to speak inside of me again. Pero después de unos años el Espíritu del Señor comenzó a hablar en mi interior And he said, there's something more I want from you. y me empezó a decir, hay más cosas que quiero de ti. And I asked my people to fast, Le pedí a mi gente que orase, and I did too. yo también me puse a orar And I asked God to use me and to use us. y entonces le pedí que nos usara, que me usara a mí y que los usara a ellos. And when God knew we were serious, Cuando Dios se dio cuenta que estábamos hablando en serio, he then began to direct us into what we have become. entonces empezó a dirigirnos en la dirección de lo que ahora somos. So I think to answer your question, Entonces, vamos a responder tu pregunta. the Spirit will speak to all of us. El Espíritu del Señor siempre nos va a estar hablando a todos. And we need to say, here I am. Y nosotros tenemos que estar abiertos y poder decirle, aquí estoy, heme aquí. Just like Isaiah said. Tal como Isaías lo dijo. Amén. And when we say yes, Y cuando decimos sí, then he will take us the next step. entonces Él nos va a indicar el siguiente paso que debemos tomar.
but it's obeying when you hear, pero lo que debemos hacer es obedecer cuando Él and nos then llama. being ready to follow the next steps. Y entonces Él nos va a guiar paso y paso y nosotros debemos estar dispuestos a darlos. Amen. Amen. Joa- Sí, Nancy. Joali, Sí, Nancy. Sí, Nancy. él recibe a Cristo, Dios lo llama al ministerio y Dios va confirmando ese llamado. Hoy él es un apóstol. ¿Y cómo ser apóstol? ¿Cuándo Dios lo lleva al apostolado? ¿Cómo Dios lo llama a dónde? ¿Cómo Dios lo Al llama a qué, perdón? apostolado, a ser Ah, ok. apóstol. Primero él fue Ok. siervo, primero fue trabajando, a ser apóstol. So we can say there's a process in your life. You accepted Christ, you accepted His calling, and you became a pastor. And then how did you become an apostle? Well, what happened was God began to give us a message that was deeper than anything we had known. Bueno, lo que comenzó a acontecer es que conforme obedecíamos a Dios, Dios comenzó a guiarnos de una manera más profunda de la que habíamos conocido. He began to talk to us about things that were in His Word Comenzó a hablarnos, a enseñarnos cosas que están en su palabra, that through all my years of study I had never seen. que a través de muchos años de estudio nunca había realmente visto. And there was a time where God miraculously opened the door for ministry in Europe. Un día, Dios milagrosamente abrió las puertas para ministrar en Europa. And God said, it's time for you to go and teach in the doors that I open. Y Dios me dijo, es tiempo de que vayas y empieces a enseñar en las puertas que yo te abro. And I recognized from the scripture Yo reconocí a través de las escrituras that an apostle is someone who brings a message from the throne of God. que un apóstol es aquel que trae un mensaje directo del trono de Dios It is something that people have not heard. y que generalmente es algo que la gente no ha escuchado. It's not just having a strong anointing. Un apóstol no solamente es alguien que tiene una unción fuerte, It's not just being able to draw a large number of people. tampoco un apóstol es alguien que atrae muchas personas a las reuniones, But it is a message that is new and is something that is from God for His people today. es alguien que comparte un mensaje fresco que viene del trono de Dios para su pueblo. And so that's how God released the apostolic ministry to us. Y así es como Dios nos entregó un ministerio apostólico, no nada más a mí, sino a toda mi iglesia. He told me that He would open the doors. Y Él me dijo que Él abriría las puertas. And He did throughout all of Europe, Y lo hizo a través de toda Europa, through many nations in Africa, a través de muchas naciones en África, in India, en la India, and in certain parts of of Asia. y en algunas partes de Asia. But about 17 years ago, Pero hace cerca de 17 años, God gave me a dream, Dios me dio un sueño. and He said that South America was going to be the base of His end time army. Y me dijo que Sudamérica sería la base
de su ejército de los últimos tiempos. And he said, when I open that door, Y me dijo, Aleluya. cuando abra esas puertas, you will know that we are in the midst of the end times. vas a saber que ya estamos en los últimos tiempos. And we didn't know anyone in South America. Hace 17 años no conocíamos a nadie en Sudamérica. And so we just waited on the Lord. Así que solo confiamos y esperamos en el Señor. We didn't try to make anything happen. Nosotros no buscamos a nadie en Sudamérica. We just waited. Solo esperamos y confiamos. And God worked a miracle Y Dios hizo un milagro by making our ministry known to Pastor Luciano Muniz, porque nos hizo entrar en contacto con el ministerio del pastor Luciano Muniz, who's in Sao Paulo. que está en Sao Paulo. And he reached out to us Él se puso en contacto con nosotros, and welcomed us into Brazil. nos invitó a Brasil, And this was the doorway into the beautiful country of Brazil. y así fue como entramos al hermoso país de Brasil. And today we're speaking into nations that are Aleluya. adjacent to Brazil. Ahora ya estamos hablando con naciones que están cerca de Brasil, But this is only by God's hand. pero eso solo lo hace la mano de Dios, He is opening the doors. porque Él es el que abre las puertas. Amén. And that's, to me, what the true apostolic ministry is. Para mí, eso es lo que representa el ministerio apostólico. You know, when I was being trained in seminary, Mira, cuando a mí me enseñaban en el seminario, we were told that there are no more, that apostles are no more. nos dijeron que ya no existían los apóstoles, que ya no había apóstoles. We were told that only the pastor and the evangelist and the teacher were for today. Nos dijeron que los últimos ministerios activos eran el pastor y el evangelista y el maestro. So accepting the ministry of the apostle was not something that I was expecting. Entonces, yo estudié eso por muchos años y cuando Dios me dijo que sería un apóstol, no era algo que yo estaba esperando. I was happy being a pastor, Yo estaba muy feliz como pastor, but God is the one who gave the message, pero Dios fue quien nos entregó el mensaje. and he opened the doors, Él abrió las puertas and that's the best kind of the apostolic. y eso es como debe ser lo apostólico. And that's how we entered into this calling. Y así fue como aceptamos este llamado. One time there were ministers ¿Y from, cuál sería el trabajo go ahead, I'm sorry. Sí, continúa, Nancy. Continúa, Nancy. No, ¿cuál sería que me quería que nos explicara en esta unión, Dios le abre las puertas y cuál es la función principal de su ministerio con las naciones? ¿Cuál es la qué? Perdón, no te escuché. ¿Cuál es la qué? La función principal. ¿Qué es lo que tiene que hacer con las naciones? ¿Cuál fue el de Dios? Función. ¿Cuál es la función principal con las naciones? Principal. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? ¿Cuál fue el mandato de Dios? Okay, and can you, Apostle Ron, can you please tell us specifically what that message of from the throne of God was given to you to share? Yes. The first part of it was that in the Bible, the Spirit, Bueno, lo primero que nos dijo, the Spirit specifically speaks about a group in the church known as the saints.
Ok, bueno, lo primero que empezó a explicarnos el Señor sobre este mensaje apostólico es que en la iglesia hay un grupo específico que se llama los santos. And I began to study about the fact that the saints were called to something deeper in God. Y empecé a estudiar sobre el hecho de que los santos están llamados para funciones más profundas en Dios. And that for centuries, people believed things that were not true about who the saints were. Y que por siglos la iglesia ha creído que cosas que no son reales sobre los santos. Some people think that they're individuals who worked miracles who are now in heaven. Yawali? Hello, Yawali? Yawali? Hello? Yes, are you there? Dio pausa. Yeah, I'm sorry. I don't know what happened here. That's all right. Joali, Can you hear me now, Yawali? Hello? ¿estás escuchando, Joali? Cortó. Surya Malawesi Please. Kuriki de Tibriki de Tonda Lo Sapa. sí. Hallelujah. Penegoyera Kuninete Pridi Si. Hallelujah. Soyale Maya Rando Yere Meretuse. Hallelujah. Me Porosi Baya. Hallelujah. Namaste Vele 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 De. Gloria a Dios. Hallelujah. Oh my God. All right. I'm back. Aleluya. Hallelujah. Okay. Gloria a Dios. I'm There sorry. he is. That's Ya all estoy de right. regreso. So you were explaining what people used to think what Aleluya. the saints were. Yes, and a large portion of the church thinks saints are dead and are in heaven. Y muchas de las personas de la iglesia creen que los santos están muertos o están en el cielo. Others think that saints are just another name Es for the verdad. church. Y otros piensan que son personas a las que puedes recurrir para pedirles favores. But the Bible is very specific in the New Testament. Y otras personas piensan que los santos son aquellos a los que puedes recurrir para pedirles favores. And it says that there are those that are born again, Ok, I'm back. Y otras personas It says piensan that que los there are- santos son personas a las que puedes pedirles favores. and it says that there are those that are born again, Y la Biblia dice que los santos son aquellos que nacen de nuevo, and then there are the saints. y luego son un grupo diferente a los santos, los nacidos de nuevo, y los santos son otro grupo. And even in the name in the original language for saint, En el lenguaje original, santo significa means somebody that is going to partner with God se refieren a alguien que va a ser un socio de Dios to restore things para restaurar las cosas, that have been broken, cosas que han sido destruidas, things that have been made ugly, cosas que han sido hechas feas, that they would be restored to what God wanted. y que Dios quiere restaurar como originalmente las tenía planeadas. And this is what the angels say.
Y eso es lo que los ángeles explican en la Biblia, cuando dicen santo, And, santo, santo. and this is what we pray about, Y eso es lo que nosotros oramos, that God would restore nations to what he created que, them to be. que Dios restaure las naciones para lo que Él originalmente las creó. That God would cause his plan to be fulfilled. Que Dios haga que sus planes sean cumplidos. And the Bible says in the book of Revelation La Biblia dice en el libro de Apocalipsis that in the time of the end, que al final de los tiempos the saints will be the main opponent of the Antichrist. los santos van a ser el principal oponente del anticristo. And so we travel the world speaking to churches Entonces viajamos por el mundo hablándole a las iglesias and to Christians, y a los cristianos, asking them to take a step further in God. pidiéndoles que avancen un paso más, más profundo en el Señor. And to ask him to use them in intercession in deeper ways. Y que le pidan a Dios que los use de maneras más profundas en intercesión. And that is the work of the saints. Y ese es el trabajo de los santos. Esa es la función de los santos. Amen. Amén. 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 Entonces, hoy, esta oportunidad que estamos teniendo con el apóstol, estamos siendo vistos por pastores, líderes, hermanos y hermanas. ¿Quieres traducirle? So leaders and sisters and missionaries and yes. So pastors and leaders and missionaries and watching this broadcast. And we have an opportunity through this interview to step further in God. Yes. And you know what happens here in the United States. Go ahead. Sorry. Sí, continúa, Nancy. Y lo principal de este programa es hablar con los misioneros que se han detenido en llevar la palabra para que se levanten. Y me gustaría que él nos transmitiera exactamente ese mensaje que él trae de Dios para nosotros. So this is I would like to ask you to encourage all these leaders and pastors and missionaries who are watching this broadcast with that message. If you can please encourage them. Of course. Here in the United States, most churches don't want to go deeper in the things of the Spirit. Mira, aquí en los Estados Unidos, la mayoría de las iglesias no les importa ir más profundo con Dios. And so whenever God begins to move, y siempre que Dios comienza a moverse, usually here, the pastor tries to shut things down. Por lo general, los pastores tratan de apagar el mover del Espíritu. And if there's anyone who is experiencing a deeper visitation of the Spirit, y si el Espíritu está visitando a alguien de una manera más profunda, they're pushed off into a corner. Los pastores los mandan a una esquina de la iglesia. And most pastors are concerned about the keeping control of their congregation. Y la mayoría de los pastores están preocupados con controlar a su congregación. And so they would rather keep things
on a level plane without any surprises. Y prefieren tener digamos que un caminar, un andar planito sin sorpresas. I understand that because I was that way for many, many years. Yo entiendo eso porque así era yo por muchos años. And so I would encourage any pastor or minister Así que a mí me gustaría motivar a todos los pastores y misioneros o ministros to first of all ask God to take them into a deeper place in Him. para que primeramente le pidan a Dios que los lleve a un lugar más profundo en Él And to listen to what God says. y que comiencen a escuchar lo que Dios les está diciendo. We don't need to ask God for more money No debemos pedir a Dios por más dinero or more people o que venga más gente a nuestro ministerio or for a bigger platform for our ministry. o un mayor edificio o una mayor plataforma para nuestro ministerio. We need to ask God for more of Him Lo que debemos pedir es más de Él and to let Him have all of our life. y entregarle toda nuestra vida, No matter how old we are sin importar qué viejos seamos or how young we are. o qué jóvenes seamos. God's Spirit always has more for us. El Espíritu de Dios siempre tiene más para nosotros, But we've got to be willing to ask Him pero tenemos que estar dispuestos a Aleluya. preguntarle and let Him do in us what He wants to do. y pedirle que haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Make sure everything is in line with the Scripture. Y asegurarnos que todo lo que hacemos y decimos esté alineado con las Escrituras. And encourage your people to follow you into the deeper things. Y así que como ustedes líderes están misioneros, que ustedes están buscando más de Dios, cosas más profundas, motiven a su gente y a su iglesia a seguirlos también en ese buscar. And you need to be prepared for those who don't want to go deeper. Y también tienen que estar listos porque no todos van a querer ir más profundo. Because there will be those like Jesus' own family Porque es como la familia de Jesús, la propia familia de la tierra de Jesús, who came to a place where He was teaching. que llegaban a un lugar donde el Señor estaba enseñando And they said, we don't recognize Him, bring Him out. y decían, no importa quién sea, no lo reconocemos, sáquenlo, le estamos llamando, We think He's crazy, porque está loco. but He wasn't. Pero todos sabemos que Jesús no está loco. He was doing the will of His Father. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. So you need to be prepared for that, Tienen que Amén. estar preparados para eso, to want God more than anything. para desear a Dios más que cualquier cosa. But make sure that what you feel led to do Y estén seguros que todo lo que Dios los guíe a hacer is grounded in the Scripture. tiene que estar plantado y explicado en las Escrituras, Because there's a lot of deception porque hay muchos engaños and there are a lot of ways that the enemy will try to lead you astray. Amén. y el enemigo va a intentar desviarte de muchas maneras. But if you will continue to pray Pero si continúas orando and study His Word, y estudiando sus palabras, you will be like what Peter told the church. vas a ser como Pedro cuando habló con la iglesia, We will continue in prayer que Pedro les dijo, debemos continuar en oración and in the ministry of the Word. y en el ministerio de la palabra. And that's what God is wanting from His ministers. Eso es lo que Dios está pidiendo de sus ministros. It's easy to stop. Es muy fácil parar. Es muy fácil parar. It's easy to say things are comfortable. Es muy fácil también detenerse porque las cosas están bien y cómodas. So why would I disturb this comfortable life? ¿Por qué voy a desprenderme de esta comodidad?
But we've got to want God more than anything. Pero debemos Es desear a verdad. Dios sobre todas las cosas. And so the Spirit is saying to all of you right now, Así que el Espíritu de Dios les está diciendo a todos ustedes, it's no accident that you're hearing this message. no es accidente que estés escuchando este mensaje, God is speaking to your heart, porque Dios está hablando a tu Aleluya. corazón and He's saying that there's more of Him. y te está diciendo que hay más de Él. He created you for more than what you've known. Él te ha hecho para muchas más cosas de las que te imaginas He wants to use you in these last days. y te quiere usar en estos días últimos, en estos últimos días, Because you are really called to be a saint, porque en verdad tú estás llamado a ser un santo to minister at the throne of God, y ministrar delante del trono de Dios, where Jesus is seated. donde Jesús está sentado. And we must not focus on the things of this earth. No debemos enfocarnos en las cosas de esta tierra. That will discourage us. Eso solo va a desmotivarnos. But we must seek our God Debemos seguir a Dios and say, let your kingdom come y pedirle, venga tu reino, and your will be done que tu voluntad sea hecha, as it is in heaven. así como es hecha en los cielos. I welcome that into this place on earth. Y yo quiero eso, que sea hecha en la tierra. This is the message for his pastors and teachers and evangelists. Ese es su mensaje, el mensaje de Dios para sus pastores y maestros y evangelistas. It's not in what you know, No se trata de cuánto sabes, it's in your knowing him se trata de cuánto lo conoces a Él and him knowing you. y de cuánto Él te conoce. Aleluya. Amen. Amén. Aleluya. Hallelujah. Este programa, aleluya. Gloria a Dios. Glory Gloria a to God. Dios. Glory to God. Este programa, yo siento que Dios quiere que cada vez hablemos su verdad para los que nos escuchan puedan entender lo que Dios quiere de ellos. I feel this show ¿Qué falar? Para Eli. is focused on letting the people that watch this show or broadcast in letting them know what God wants from them. So it was good. Amen. You know, there's a gift that God gave to us. Sabes Y que hay un hoy- don que Dios nos dio. And we were a Pentecostal church, Nosotros éramos una iglesia pentecostal. and we spoke in unknown tongues. Hablábamos ya en lenguas diversas, en lenguas angelicales. But God began to open to us a great number of languages. Pero todos teníamos solo un tipo de lengua y Dios de repente hizo que orásemos en lenguas diversas, muchos tipos de lenguas. Most Pentecostals speak in one unknown tongue. La mayoría de los pentecostales cuando oran en lengua solo oran en una lengua. They're filled with the Spirit, Están llenos del Espíritu de Dios, but they speak in the same unknown tongue as Pero when they siempre- first received. siempre hablan en una sola lengua. That's the way I was. Así era yo. And one day God just began to speak in lots of different languages. Y un día Dios empezó a hablar a través de nosotros en muchas lenguas. And he began to do this in my congregation. Y empezó a agitar así a mi congregación. And I said, God, what is this? Y le dije, Dios, ¿qué es esto? And he showed me in 1 Corinthians, Y me mostró en Primera de Corintios, in the list of the gifts of the Spirit, en la lista de los dones del Espíritu, when Paul was writing to that Pentecostal church, cuando Dios estaba hablándole a esa iglesia pentecostal,
who were already speaking in tongues. quienes ya hablaban en lenguas. Paul talked about diversities of tongues, Pablo, el apóstol, habló de las diversas lenguas, a different gift, un don diferente but the same Spirit. que el mismo espíritu les daba. And so we began to just continue to speak in many different languages. Y comenzamos a orar en muchas lenguas diversas. And it revolutionized our prayer life. Y revolucionó nuestro modo de vida. And it was like the difference between flying in a single engine plane Es como volar en un avión con una sola hélice and a jet fighter. y un avión de guerra, un avión I militar. knew in my spirit Yo sabía en mi espíritu that God was speaking through me in ways that he never had before. que Dios me estaba hablando de maneras que nunca me había hablado antes. But that spiritual gift of diversities of tongues Pero ese don espiritual de lenguas diversas is something that God wants every spirit-filled person to have. es algo que Dios quiere que todas las personas llenas del espíritu tengan. And you need to ask God Y ustedes deben pedirle a Dios to give that gift to you que les dé ese don and to expect the Spirit y que esperen que el Espíritu de Dios to speak through you in languages hable a través de ustedes en esas lenguas diversas, that are different than the one you have become accustomed to. que van a ser diferentes de la cual ustedes siempre han hablado. And you need to say, God, just keep on filling me. Y tienen que decirle a Dios, Señor, continúa llenándome. And I recognize that the reason we need all these languages Y reconozco que la razón por la que necesitamos todas estas lenguas is because there are many things that God is doing in the world. es porque Dios está haciendo muchas cosas en el mundo. And the Bible says that when we speak in these tongues, Y la Biblia dice que cuando hablamos en esas lenguas, we're speaking to God, hablamos a Dios, but we're speaking mysteries. pero también dice que hablamos misterios. And there are many things that God is doing Y hay muchas cosas que Dios está haciendo and wanting to do y queriendo hacer. that he needs intercessors to vocalize. Y necesita que los intercesores la vocalicen. And so he gives these diversities of tongues. Y le da estas diversidades de lenguas. And it has been a revolutionary gift to our lives. Y es un don revolucionario para nuestras vidas. And you need it too. Y ustedes lo necesitan. I've been around a lot of pastors, Yo ya estuve alrededor junto con muchos pastores. and I've ministered in a lot of churches. Y ya he ministrado en muchas iglesias. And I've noticed the same tongues, the same unknown tongues that I hear here in the United States. Y yo he escuchado las mismas lenguas que escucho acá en Estados Unidos. And I think that God gives us that initial gift Y yo creo que Dios nos da ese don inicialmente in order to develop who we are in Him. para desarrollar quiénes somos en Él. But when you begin to speak in these other languages, Pero ya que comienzas a hablar en esas otras lenguas, you're praying about things that are happening throughout the world comienzas a orar por cosas que están sucediendo alrededor del mundo and throughout the spirit realm. y en el mundo espiritual también. And so God gave to us this grace gift of diversities of tongues. Dios nos dio este don de gracia de lenguas diversas. And every one of you needs that. Y todos nosotros lo necesitamos. It will open your spirit in new ways. Va a abrir tu espíritu de formas diferentes. And God will be able to use you Y Dios va a poder usar in ways beyond what you've known. de formas más allá de las que te imaginas. So I ask all of you who are watching Así que les pido a todos los que están viendo that when this broadcast ends, que cuando terminemos esta transmisión,
you go before the Lord Vayan delante de Dios and you speak in tongues, y comiencen a orar en lenguas. and then ask God to Después- give you new languages, Le pidan a Dios que les dé nuevas lenguas and you step forward and speak in them. y comiencen a orar en ellas. Don't keep speaking the same language you've had for 20 and 30 years. No sigan hablando en la misma lengua que han hablado por 20 o 30 años. That is precious before God, Es una lengua preciosa, sí, but there's more, pero hay más. and God will give it to you Y Dios te las va a dar if you ask Him si le pides and if you're willing. y si quieres. Amen. Amén. Amén. Algunas personas de otros países muchas veces entran en contacto conmigo después de los programas. Well, some people from other countries Y will sometimes contact hay me after the preguntas show is over, after the que broadcast is over. hoy me gustaría, And there's y questions hay that they una may muy ask later, importante, but there's one que very es- important. a veces no el líder, la oveja, pero el hermanito, la hermana que no tiene un cargo, siente ese poder de Dios, siente ese llamado, esas ganas de santificarse, pero no está en una iglesia donde él se importa con esas cosas. ¿Puede Sometimes, traducirle? sometimes the ¿Qué deben hacer ellos? church attendee the average church attendee will feel that calling to go deeper, but the church he or she's attending is not really interested in following the deeper things of the Lord. What should that believer do? That is a great question, Qué buena pregunta. and it's one that we Y ellos, encounter. ellos son... No, go ahead. Ujú. ¿Sí, ellos qué, Nancy? ¿Qué hacer cuando no tienen líderes que los conduzcan así? What if they don't have a leader ¿Qué that deben will lead hacer them to esas the deeper personas things of the cuando no Spirit? tienen líderes que son llenos de Dios? What should they do if they don't have a leader filled with the Spirit of God? Well, I think the first thing they need to do is recognize that God will meet with them as they pray in their home. Creo que lo primero que deben saber estas personas es que Dios los encuentra directa y personalmente cuando oran, And they- ya sea en su They casa need o en to otro lugar. they need to spend time with God every day. Y todos, absolutamente todos necesitan pasar tiempo con Dios todo el tiempo, todos los días. And they need to pray for their church Y entonces, en ese tiempo, deben comenzar a orar por su iglesia, and pray for whoever their pastor is, orar por sus pastores, to ask God to do to bless them with a Orar. deeper work. orar para que Dios los bendiga y los guíe cosas más profundas a sus pastores. And they don't need to tell anybody else they're doing this, No tienen que decirle a nadie más que ya están orando para que Dios toque a sus pastores, because then it would seem like they're trying to force the pastor. porque luego puede crearse una reacción en cadena donde la gente va a pensar que quieren forzar o manipular al pastor. And God is never in favor of that. Y Dios nunca va a apoyar eso. But they need to seek God for themselves Pero necesitan buscar a Dios por ellos mismos and ask God to visit their pastor and their church. y pedirle a Dios que visite a su pastor y a su iglesia. And they need to be sensitive to the Spirit. Necesitan ser sensibles al Espíritu. And God will give time for that ministry to begin to step into the deeper things.
Y Dios le va a conceder un tiempo a ese ministerio, a esa iglesia, para comenzar a moverse en las cosas más profundas. It's kind of like what Peter wrote about the woman who's married to an unsaved husband. Es un poco como lo que escribe en la Biblia de una mujer que está casada con alguien que no es salvo. And he said, you pray. Y le dice, tú tienes que orar por él. He said, you go before God and ask him to sanctify the home. Y le dices, Dios, te pido que vengas a mi hogar y lo santifiques. You believe God for a miracle. Y tienes que esperar en un milagro. And that's what I would suggest. Eso es lo que yo sugiero. But I also recognize Pero también reconozco that at some point God may speak to them que en algún momento Dios les va a hablar and say, are you willing now to go to another place? y les va a decir a veces, puede suceder que les diga, ok, ¿quieres irte a otra iglesia? Usually that's the pattern. Usualmente eso es lo que sucede, que Dios los mueva a otra iglesia. God begins to meet with that person. Y Dios empieza a encontrarse con ese creyente They ask him to bless their church and their leader. y le dice, ora por tu iglesia, ora por tu pastor, They don't try to force anything. pero sin forzar nada. They remain meek and humble. Tienen que tener espíritu de mansedumbre y de humildad. And they ask God to move. Y si no pasa nada, entonces le pueden pedir a Dios que los cambie de iglesia. But at some point, Y en algún momento, God may say it's time for you to relocate. inclusive Dios sea el que les presente la oportunidad de cambiarse. But when that happens, Cuando eso pasa, you need to be very careful to listen to where he says to go. tienen que tener mucho cuidado de dónde Dios los manda. Don't judge by the natural eye. No deben juzgar por sus ojos naturales. Be led by the Spirit. Tienen que ser guiados por el Espíritu. And we've seen that happen a great number of times around Yeah. the world. Ya hemos visto eso suceder en muchas ocasiones en el mundo. Amen. Amén. Amén. Y la última pregunta que quería hacerle de otras personas es que dicen, todos creemos que estamos en los últimos tiempos. También tienen otra Si pregunta. este tiempo, pandemia, Dios lo está permitiendo. Sí, que si estamos en los últimos tiempos y Dios en este tiempo de pandemia lo está ¿Repito? perdiendo. Sí, repite, por favor. Y Dios permitió esta pandemia. Él cree que esta pandemia es para alertar a la iglesia también. Do you think, since you have mentioned that we're in the last times, do you think this pandemic is to alert the church about the end of the end times? Yes, I do. Sí, yo sí creo eso. And I also think that if we watch how the world is reacting, Y también creo que si vemos cómo el mundo está reaccionando, it is showing us the beginning stages nos demuestra el comienzo of how the enemy will try to control the world, like what we read about in the book of Revelation. de cómo el enemigo va a intentar controlar el mundo en el libro del Apocalipsis. And it probably won't be long Y tal vez no falte mucho before, if you don't have a vaccination, antes de que empiecen a exigir una vacuna you won't be able to travel, para poder viajar, you won't be able to shop, para poder comprar, you won't be able to meet as a church. para poder reunirte con con las iglesias. And we understand that. Y sabemos eso.
but it's setting the stage for the mark of the beast. pero de cierta manera está formando un precedente para la marca de la bestia. It's training the world how to control its people. Está enseñando al mundo cómo controlar a la gente. And so it is an awakening for the church Y es una llamada para despertar a la iglesia. that the things God has said in his word about the end time, Que las cosas que Dios dijo en su palabra sobre los últimos tiempos that we wondered, how in the world will this ever happen? y que siempre pensábamos, ¿cómo es que eso va a pasar? We're seeing it happen in the initial steps through this Bueno, pandemic. pues lo estamos viendo con nuestros propios ojos, cómo va a suceder en esta pandemia. Amen. Amén. Amén. Entonces, ya antes de que orara, me gustaría que el apóstol orara por nosotros. Bueno, pues, Y I'm sorry. nosotros Before, estaremos orando por el ministerio de ustedes. before we conclude, we're going to be praying for you and your ministry, but we would also like to ask you to pray for us. Yes. Of Sí, va a orar él. course. Heavenly Father, I come to you now in the name of Después, Jesus. más espera un poquito. Y me gustaría que Just give me a second, she said. Okay. Me gustaría Okay. que, ¿qué? ¿qué dicen? ¿Qué dijo? No, que yo entendí que ya querías que él orara por Me gustaría que él nosotros. orara, pero antes, ¿Antes qué? no. Más antes me gusta que si las personas que nos escuchan pueden entrar en contacto con él, si podemos divulgar sus contactos, si hay contacto con el apóstol Ron. Well, Si eso será posible. before we conclude with your prayer, I want to ask, she says, I would like to ask if the people who had been watching this broadcast can get in touch with you. Yes, and I think the easiest way, since I don't speak Spanish, would be for them to reach out to you, Yawali, and then you could translate and connect with me, if that's okay. Yes, it's okay. Claro que sí, Nancy, y yo creo que la manera más fácil, dice el apóstol, dice que sería a través de mí porque él no habla español. Entonces, si quieres darles mis datos, pueden escribirnos y les damos información del ministerio y los contactamos también con el apóstol. Perfecto. Perfect. Bueno, entonces los que entren en contacto me pueden mandar un mensaje y automáticamente yo lo pasaré para correcto con la Claro libertad que sí. que ustedes nos dieron. Claro que sí, cuenta con ello. ¿Comprenden? Sí. Bueno, le queremos agradecer. Antes quisiera que él orara, lo que sintiera en su corazón, lo que Dios puso, que lo pueda decir y hacer orar con libertad. So I would like to ask you, Apostle Ron, if you No can sé si just vas a pray traducir whatever la the Lord oración. places. Sí, la voy a traducir. Okay. Whatever God lays in your heart for us. Okay. Heavenly Father, I thank you for this appointment that you have arranged. Padre Celestial, te agradezco esta cita que tú has arreglado. And I know that it's no accident for those who are watching to be here today. Yo sé que no es ningún accidente que todas estas personas estén viendo esta reunión. So I ask you, Father, to visit every Así one que of these saints, of these pido Christians. que visites, Padre, a cada uno de estos cristianos. I ask that your spirit would fill the place where they are hearing this broadcast. Te pido que tu espíritu llene el lugar donde ellos están escuchando esta transmisión. And I ask that you will touch their life. Te pido que toques sus vidas.
and put a hunger within them y pongas hambre dentro de ellos for more of you. para más de ti, May you visit with them, para que los visites, Señor, and may you bring them into the very presence of the throne room of God. y los traigas delante de tu presencia en el trono de Dios. And I ask that your fire would touch their life Y que tu fuego toque sus vidas and stir up their calling. y agite sus llamados. Awaken the things that you have ordained for these days. Despierta todo lo que has ordenado para estos días, And may they be used by you que sean usados por ti, to be your voice que sean tu voz in their city, en sus ciudades, in their nation. en sus países. And may you use them, Father, Úsalos, Padre, through the power of your Spirit por el poder de tu Espíritu, as intercessors como intercesores before your throne. delante de tu trono. And may the Spirit of God El Espíritu de Dios come upon their city llegue a sus ciudades, and their nation caiga sobre sus ciudades y sobre sus in naciones, the way that He has ordained de la manera que Él tiene planeado for these times. para estos tiempos. Raise up your army Levanta tu ejército and use these ones y úsalos a ellos to fight the good fight of faith. para pelear la buena batalla de la fe. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Amén. Hallelujah. Muchas gracias. Thank you. Oh, thank you, Nancy. Gracias a ti, Nancy. It's been a blessing being with you. Gracias Es una grande por bendición estar compartir contigo. poquitísimo de todo lo que Dios le ha dado. Thank you for sharing a little piece of all that God has ¿Quedó given to una you. cosa que le hubiera gustado decir y que yo no pregunté? Is there anything else you would like to say that I didn't ask? Well, I'll briefly share one other word. Bueno, rápidamente voy a compartir algo más. A number of years ago, a group of ministers from Argentina held a meeting at our convention center. Hace Perfecto. muchos años, un grupo de argentinos, de ministros de Argentina, tuvieron una reunión en un centro de convenciones en Dallas. And there were thousands of people at the meeting. Había miles de personas en esa reunión. And I was there with my congregation. Y allí estaba yo con mi congregación. And at one point, the Y en un main punto, speaker el principal interlocutor, came conferencista, to me and said vino y dijo that God was going to send me que Dios me iba a enviar into Argentina a Argentina and in other nations in South America, y a otras naciones en Sudamérica, and that he was going to allow me to share something from his throne y que me iba a permitir compartir algo directo desde su trono, that would affect thousands of pastors, that what? that would affect thousands of pastors. Que afectaría positivamente a muchos pastores, miles And de I pastores. always remembered that Y yo tengo atesorada esa palabra profética, because, again, that was not something that I was thinking about. porque una vez más, no es algo que yo estaba buscando ni pensando. So I speak over all of you Así que declaro sobre todos ustedes that God would do in your life que Dios va a hacer en sus vidas what he wants to do. exactamente lo que Él quiere hacer. And through the prophetic word, Y a través de la palabra profética, I speak a stirring of the Spirit upon and within you. declaro que el Espíritu de Dios se agita sobre ustedes y dentro de ustedes. It is by his Spirit. Porque todo es por su Espíritu. And I release that to you now in Jesus' name. Y yo suelto eso sobre ustedes en el nombre de Jesús. Amen.
Amén. Lo recibo y I receive that. lo creo en el nombre de I believe that. Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. God bless Amen. you, Nancy. Dios te bendiga, Nancy. Thank you for welcoming me today. Gracias por invitarme hoy. Dios. Amén. Amen. Gracias, Pastor Amen. Thank you, Pastor Ron. Ali. Amen. Gracias a todos los que nos estuvieron diciendo que le dé mucha salud. God bless you and provide you lots of health. Amen. Thank you. Amén. Gracias. Hallelujah. Aleluya. Okay. Que, That's Well, it. que Dios guarde. I think that Dios los bendiga. God bless you. God bless you too. Bye-bye. Goodbye. Dios los Bye. bendiga. Dios los bendiga. Gracias, Nancy. Bye-bye.